Buenos días a todos. ¿Estáis listos? Pues allá vamos. Bienvenidos una semana más a Pienso Luego Invierto, un proyecto de cooperación y sin ánimo de lucro dentro de Value for All. Yo soy Gael Solera, este es mi compañero y amigo Diego López Balboa. ¿Qué tal estás, Diego? Buenas gracias. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Todo bien, todo bien. Vamos a seguir atropellándonos. Sí, bueno. No suele pasar. Vale, qué bueno. No, a ver, ya nos descojonamos, pero bueno. Ya, sí, es que hemos grabado esto ya 3 veces, una se nos ha quedado sin sonido, bueno. Ya. En fin. Bueno. Cosas del directo o del no directo. Sí. Imagínate esto en directo. Bueno, yo creo que nos saldría aún más fluido, porque ya nos daría igual todo. Si nos da igual todo grabando, imagínate en directo. La verdad es que sí. En eso podemos estar seguros. Sí. Bueno, la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el mes? Es interesante desde la última vez que sacamos el podcast. Joder, sí, la verdad es que sí, ¿no? Seguimos en Seguimos en la gran montaña rusa de la vida, de los tipos de interés, de las locuras, de salir, yo creo que ya empieza a colar en los medios mainstream, ¿no? Empiezan a hablar de si recesiones, de si dentro de poco seguramente empezarán a hablar de primas, tal, empezarán a hablar de un montón de cosas y al final la gente conoce pues a su prima la del pueblo, ¿no? Eso es. Pero le he explicado 4 cosas de finanzas, pero no... No, pero no, que me refiero que sí, que empiezan a hablar de todas estas cosas y muchas veces es difícil poner en orden el ruido. Eso es. Nos repiten un montón de mantras, no sabemos de dónde vienen. Sí. Me acuerdo Nosotros hacemos lo mismo. Sí, y Más hemos querido ordenar lo que un poco tú, todo esto, ¿no? Gracias a Dios que estás tú, porque si no, tienes razón, o sea, este podcast lo estábamos planteando porque a él comentaba que muchas veces intentamos, hablamos de un montón de temas y damos por sentado un montón de asuntos que no deberíamos dar por sentados, porque pues, por desgracia, la gente, yo creo que pasan 2 cosas. La primera es que la gente da por hecho que todo el mundo tiene que saber de todo. Y que tiene que saber lo que ellos saben. Sí, y que todos tenemos que saber de todo. Eso es. Que eso es algo que... Sí. O sea, No sé, a mí, yo no sé hablarte de moda ni de maquillaje. ni idea. Yo a mí lo que me van contando y lo que analizo de empresas es mucho más ridículo. Pero es que de plantas y de animales es que increíble. O sea, tú me pones 2 perros y me dices que uno es de raza Swans y el otro de raza... Y te digo, pues muy bien, ¿no? O sea, ¡qué monos son! ¡Ay! Ni idea. Y ya está. Y no me atrevo, o sea, me refiero que es complicado. Y también esto se da, por supuesto, muchas veces y parece que si no lo sabes es que eres tonto. Eso. Y no, es que a lo mejor es que nadie te lo ha explicado. No, literalmente, nadie te lo ha explicado, nadie se ha parado a decirte, oye, pero es que son cosas que igual en el colegio tampoco se hablan, a no ser que hayas estudiado económicas o ADE o finanzas o algo así. Sí. No lo tal, o que trabajes en ello, porque igual hasta gente que trabaja en esto, en este mundillo, no sabría explicarte ciertas cosas. Sí, eso es que es curioso. No, es la alterna. A ti no te preguntan constantemente. Yo creo que eso se lo puedes decir a cualquier persona que trabaje en banca y como sea banca de inversión aún peor, que te se acerca gente y te dice, ¿en qué hay que invertir? Eso es. Y yo, tío, o sea, tú has visto cómo voy. O sea, ¿tú crees que si yo supiese exactamente dónde me voy a forrar? Pues no sé, pues estaríamos todos forrados. Pero no es el caso. Haríamos bueno, todavía, esto. Gracias, qué generoso. No, haríamos esto desde la piscina. Igual. No sé si la gente, a lo mejor a ti sí, pero no sé si la gente quiere ver eso en mi casa. Bueno, sí. ¿Sabes? Bueno, pero no tiene sus fans. Lo desviamos. Entonces a mí me parece muy buena idea poner en orden y explicar ciertas cosas que era lo que Gael había propuesto. Y vamos a ello, vamos a intentar hacer una recopilación desde qué implica los tipos de interés, qué es el valor tiempo-dinero, hasta pues pasando distintos tipos de interés, por qué los bancos centrales fijan unos, otros, inflación... Sí, entender un poco toda la cadena, sí. ¿no? Y luego ya pues haremos la actualización de dónde estamos hoy en día, para que nos sigamos divirtiendo con nuestra amiga... Christine Lagarde. Christine Lagarde, ¿sabes cómo la llamamos nosotros? A ver, qué novedad. Cruel e inflación.
te pongas cruel aquí, yo no tengo la culpa. Hablo Yo muy bien inglés, tengo que decir. os imagino a ti y a Juan en la oficina, sentados con el vídeo de Christine, hablando. Tiene que ver, ¿no? Vosotros, no me gusta. Sí, básicamente, sí, bueno. A ver qué va a decir. No, sí, es horrible. Pero bueno, el caso es que sí, que eso nos ha divertido, entonces haremos una actualización también. De un poco eso. todo lo que está pasando, ¿no? Sí, así que si te parece empezamos y explicas Sí, todas las cosas yo creo que vamos a empezar por lo más básico, Sí. que es entender un poco cuál es el valor tiempo-dinero. ¿Vale? Entender un poco qué es lo que representa tener 100 euros ahora, si es lo mismo tener 100 euros ahora que dentro de un mes, si es lo mismo tener 100 euros ahora que dentro de un año, o a lo mejor si es lo mismo tener ahora 100 euros, si es mejor o peor tener 100 euros ahora o 110 dentro de 2 años. Bueno, habría que ver. Claro. Eso se calcula, ¿no? Entonces, claro, hay un punto que es muy importante, que es entender que el valor del dinero no es el mismo en función de cuándo estés cogiendo el tiempo de muestra. ¿Vale? Sí. No es lo mismo coger el valor del dinero ahora que dentro de 3 años, que dentro de 7 o que hace 100. Sí. ¿Vale? Todo al final tiene, digamos que tienes como un coste de oportunidad por tener ese dinero. Sí. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, si vamos a algo muy, muy, muy sencillito, si yo tengo 100.000 euros ahora, dentro de 15 años, si vuelvo a tener 100.000 euros, tengo un problema. Si sigo teniendo esos 100.000 euros y no los he movido, tengo un problema. Por algo que ya estamos viendo de primeras hoy en día. Inflación. Exacto. ¿Qué es la inflación? Ahora estamos viendo inflaciones del 7, del 8, bueno, dependiendo de los países, etc. Pero es que yo creo que incluso, o sea, aunque tú... Aunque no tuvieses inflación. Exacto, tú Pero- eres como, tienes 100.000 euros, o sea, estás perdiendo un coste de oportunidad. Eso es. Porque Porque más más- que te los hayas estado gastando y lo hayas mantenido, digamos, si están sin tocar, Pero si ¿no? tú tienes 100.000 euros hoy, por ejemplo, se los dejas a tu colega Paco, que está montando un negocio de, no sé, de dar clases, pero quiere montar su pensaba que página hacía ya web. Paco para ver. Digo, a ver qué va a decir. Colega, Paco todavía no es. Colega Paco. Pero sí, un negocio así de... Un negocio de dar clases, tú le dejas 100.000 pavos para que se pueda montar su página web. Sí. Oye, pues él te los va a devolver o te va a dar una participación en su empresa. Exacto. Y él está generando algo con ese negocio que está creando. Me da igual si es de dar clases, o es de marketing online, o es de vender camisetas, o es de hacer una pastelería. Sí. Todo me vale. Pero ese dinero que tú tienes lo estás haciendo funcionar. Si tú no lo mueves, estás perdiendo, digamos, estás perdiendo ahí un coste de oportunidad de hacer funcionar tu dinero. ¿Vale? Ujú. Entonces, para que os hagáis una idea, y si cogemos datos que yo creo que no son muy descabellados, si tienes 10.000 pavos en Vale. tu banco, Sí. ¿vale? Los guardas, los inviertes durante 15 años, Ujú. ¿vale? Y cogemos, por ejemplo, seguramente el tipo medio, igual es un pelín más, menos, bueno, está ahí rondando. Lo que ha hecho la bolsa americana durante los últimos 100, 200 años, ¿puede ser? Sí, más o menos, sí. 100 años. De media, Sí. un 10% anual, ¿vale? Sí, un poco menos, pero Puede sí, estar el ahí, S&P, el 8. 6. Pero bueno, vamos a poner el 10% porque... Vamos a poner el 10% por un 10%. Porque es un 10%, o sea, porque sí, porque... No, y que hacer el al cálculo. final el objetivo muchas veces de gestores de fondos es tener dobles dígitos, etc. Bueno, en función de qué tipo de fondos tengas. Sí. Si ponemos un 10%, 10.000 euros ahora dentro de 15 años serían 41.772,50 euros. Vale, Es una barbaridad. Has ganado en 10 años 31.000 pavos. vale. A ver, ¿qué dices? Bueno, tal, 15 años es mucho. Bueno, 15 años, si a tu hijo cuando nace le metes 10.000 pavos en el banco y si reinvierte, Sí. debido a eso, oye, estás llegando a 42.000. ¿Por qué se hace? Debido al interés compuesto. Que creo que este es el punto importante de que hay que entender. Si yo ahora mismo tengo 1 euro, mañana gano otro, invierto 1 euro. Sí. Dentro de una semana lo doblo. Tengo 2. Pero si esos 2 euros los vuelvo a doblar, tengo 4. Si los vuelvo a doblar, tengo 8. ¿Vale? Sí. En este caso no estamos doblando, estamos haciendo un 15%. Pero bueno, Sí. poco a poco. Y eso es el interés compuesto. Yo creo que es un tema que la gente no entiende. Yo creo Qué que la rápido gente- se hace bola. Yo creo que Es la un gente tema. lo confunde con el interés simple. Que no hemos hablado de eso. Claro. Que ahora Claro. si quieres detallamos más en... Claro, claro. O sea, más en yo detalle, ¿no? creo que eso pasa mucho. De hecho, es una tendencia que es natural incluso para la gente que trabaja en ello. Claro. Porque es como que
te es más fácil de entender. No entiendes que efectivamente las cosas se estén acumulando. Y para que nos entendamos, Albert Einstein, sabes que se le atribuye una frase que conocerá todo el mundo, que es que el interés compuesto es el mejor invento de la historia, que el que lo entiende lo cobra y el que no lo paga. Y lo que tú contabas y decías, cojonudo, ahorras 10.000 euros a un 10%, 15 años, más o menos puedes echar que no es muy distinto de una cosa que me pasó a mí en 2007. Yo me fui a comprar un coche, quería comprarme un coche, pues porque pues tenía un coche para viajar. Tenía 19 años, quería un coche, estaba trabajando los fines de semana, y entonces fui y yo me estaba mirando un determinado coche, que puedo decir, el Mazda 3, y fui a que me hablasen de financiaciones. Y entré a la oficina y, o sea, pregunté, obviamente, en donde Mazda y tal, la financiera, y luego pregunté en un banco. Vale. Entonces voy a ese banco y me dice el tío, no, pero si tú quieres, ¿no te gusta el Mazda 6? Yo, ya sabes, conoces el contexto, el Ferrari también. Pero trabajo en un cine, ¿sabes? Estoy guay, no me puedo quejar, ¿sabes? La vida me sonríe y me sonríe igual como Mazda 3. De hecho, yo ya estaba diciendo, qué grande voy a es esto, comprar un Mazda 3. O sea, me gustaba mucho ese coche y pensaba, hostia, tío, me voy a meter en esto, esta pasta y tal. El tío me hizo un modelo en aquel momento. Yo no tenía ni idea de nada, o sea, yo estaba empezando en primero de carrera. Claro. Entonces, me hizo un modelo, me pasó los papeles y me dijo, sí puedes. Yo te lo pongo a 8 o 9 años. No me acuerdo cuáles serían los tipos de interés, pero si estaban ahí, a lo mejor no sería descabellado que a lo mejor fuese un 8 o algo así. Entonces, podía ser, a lo mejor, no es 15 años. Bueno, y 8 me parece hasta abajo. No es 15 años, no son, a lo mejor, pongamos que si ese coche costaba 10.000 euros, para que nos hagamos una idea, en 8 años y a lo mejor no estaba pagando, habría que echar el cálculo, pero a lo mejor no estaba pagando 41.000, que es lo que comentabas, pero a lo mejor estaba pagando 30 por cada 10.000. Sí. Y dices... Claro, pero porque al final ellos venían a decirte, oye, tienes esta cuota. Exacto, esa es la clave. Ese es el punto. Te lo puedes permitir, porque son 380 euros. Lo mismo que vas a pagar del otro. 380 euros. Tú, 380, tío. Lo único que te da largo y entonces tu coche se romperá y seguirás pagándolo. Porque ya verás tú lo que como cuando financias un móvil. Exacto. Entonces ahí es el tema de la clave de lo que comentabas tú del valor del dinero. O sea, de lo fácil que es caer en esa distinción simplemente por esa pequeña cosa, ¿no? Entonces, claro, yo ahí, si entendemos esto muy rápido de, oye, no es lo mismo tener 1 euro ahora, o 100 euros ahora, o 10.000 euros ahora que dentro de 1, 2, 3, 10 años. Sí. Entender el punto importante de lo que es el interés compuesto. A partir de aquí, con esto ya podemos empezar a jugar con más cosas. Sí. ¿Vale? Porque este dinero que, por ejemplo, nosotros estamos prestando a alguien para que invierta, o le estamos dando a alguien para que invierta, o que nos están prestando cualquier entidad financiera, cualquier demás, nos está prestando, nos cobra unos tipos de interés. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a entender cómo desde la GAP diciendo voy a subir los tipos de interés, o la GAP diciendo voy a parar el tapering. Tapering es la compra por parte del Banco Central Europeo de bonos de países. Cómo todo esto acaba repercutiendo en la economía. Sí. ¿Y por qué no es inmediato? ¿O sí? ¿O por qué afecta y a lo mejor no han subido aún los tipos? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, si quieres, vamos como desde el prestamista primero, que es el Banco Central, sí, o los bancos centrales, hasta el consumidor. Sí. ¿Vale? El prestamista primero en Europa es el Banco Central Europeo, ¿no? Sí.
que presta dinero a los bancos. Tú no puedes ir al BCE a pedirle dinero, ¿o sí? No puedes, ¿no? Estaría bien, ¿no? Está bien, ¿no? Por favor. Y se habla de eso, hay teóricos que hablan de que la gente pueda tener abiertas, pero de momento no, de momento no se puede. Estaría bien que nos presten dinero al cero de forma tan sencilla. Sí, estaría bien. Así que bueno. Entonces, una vez que tenemos esto, Sí. El Banco Central Europeo fija unos tipos de interés. Porque ahora mismo que está haciendo varias cosas el Banco Central Europeo. Sí, aparte de fijar tipos de interés, está haciendo otra cosa que es, ha estado durante muchos años, desde el 2011 o así, yo creo, 12, un pelín antes. 2012, sí. Empezó a recomprar bonos. Que Sí. eso también afecta a los tipos de interés, pero Sí, en otra sí. medida. Entonces, si quieres, desgranamos poco a poco todo esto. Hay que pensar en el Banco Central y la Reserva Federal, lo que tienen, o sea, los bancos centrales lo que tienen es el monopolio de la emisión de un tipo de moneda. Eso es. Que es el tipo de moneda fiat, normalmente que se llama. Fiat viene de fidelis, que es confianza, entonces tú tienes confianza y están respaldadas pues, por los estados y por la deuda de los estados. O sea, es una cosa que es un poco contraintuitiva, pero lo que te está diciendo es, como yo tengo mucha deuda y la voy a pagar, pues soy Estados Unidos, te puedes fiar de mi moneda, ¿no? Total. ¿Qué sucede? Que los bancos centrales, pues normalmente pues, ellos pueden fijar sus tipos de interés de manera, o sea, básicamente se juntan, por ejemplo, en el Banco Central Europeo, se juntan todos los banqueros centrales, ¿no? Sí, de todos los países de la eurozona y se vota dónde ven los tipos de interés. Eso es. En Estados Unidos es un poco distinto porque hay un sistema como de puntos en el que ellos van poniendo ¿Dónde creen que van a estar los tipos de interés? Y eso es. básicamente es como que se hace una media y se dice... Y es más, es que en Estados Unidos son los representantes de cada estado, si no me equivoco, que van a la Fed, ¿no? Sí, pero no es de cada estado, o sea, es como hay estados que tienen porque es como desde el principio, pero luego me supongo que por lo que sea, pues había estados que no tenían Reserva Federal. Vale. Y entonces, o sea, es distinto. Pero además, el caso americano es curioso porque ya la Fed es un organismo privado. Punto. Sí, exacto. No es un organismo público como en Europa. Pero bueno, entonces el caso de ellos fijan los tipos y digamos que el Banco Central Europeo tiene dos tipos importantes. Uno es el principal de refinanciación y otro es la facilidad de depósito. La facilidad de depósito es cuando tú vas y dejas en reserva, o sea, los bancos centrales a los bancos comerciales o de inversión les exige tener un coeficiente de reservas. Tú no puedes coger y tener 1 millón que te han dejado a la gente y prestar todo el millón y alegría aquí y todo es claro. El coeficiente de reserva en el fondo es cuánto dinero sobre lo que te han prestado tienes tú que tener guardado. Sí, se supone que está en torno al 10. Vale. Sí, tiene que estar. Corramos un tupido velo. Ese coeficiente de reservas se supone que tú lo tienes que dejar almacenado. Pero aparte, digamos que tú puedes dejar almacenado en el Banco Central cuando tú terminas de tener un dinero, digamos que como ellos tienen el monopolio de los movimientos que se produzcan con el euro, el Banco Central, tú al final del día todos los bancos tienen que dejar anotado cuánta liquidez tiene. Esa liquidez que tú dejas almacenada, digamos, en el Banco Central Europeo, normalmente en la facilidad de depósito pues te daría un tipo de interés. Si está el 0,10, pues te daría un 0,10% anual. Actualmente está en el menos 0,50. Lleva ahí bastante tiempo, lleva ahí unos años, y lo que significa es que cuando tú le dejas 1.000 euros, tú metes 1.000 euros en CaixaBank, Santander, el banco que sea, al banco le está costando dinero que tú le metas dinero. Eso. O sea, tú toma, aquí tienes 1.000 euros. Pues esos 1.000 euros al banco le está costando menos 0,50. Que luego ellos te pueden repercutir o no. Claro. En principio no lo han repercutido en todos estos años hasta empresas, algunas empresas, y no se han repercutido esos tipos de interés. Hasta que había sido un momento en el que los bancos ya era una presión tan importante porque no eran capaces de sacar esa rentabilidad, pues
ha tenido que repercutir a algunos clientes, ¿no? Ese es uno. Y luego el otro es la refinanciación. Digamos que es como cuando tú le quieres pedir préstamo, o sea, los bancos centrales, o sea, los bancos pueden pedirle que les deje dinero el Banco Central Europeo para pues, traer préstamos o lo que sea. Normalmente hay unos depósitos de garantías, o sea, hay un montón de cosas que juegan en ese momento, pero tú le puedes pedir que te den líneas de crédito, como haría una empresa cualquiera, y eso estaba al cero. Sigue al cero. Sigue al cero. ¿Vale? ¿Cuál es la situación? Digamos que ahora se habla de que van a subir los tipos de interés. Cuando se hablan de los tipos de interés hay varios drivers que sirven para pues, los componentes del mercado. O sea, esos son desde inversores en su casa, empresas, gestores de fondos, o sea, todo tipo. O sea, cuando se habla del mercado no se habla de los traders. No, o sea, es una parte del mercado. O sea, totalmente. La mayoría del mercado es todo el mundo. Lo que sucede es que nosotros no lo vemos, la gente va a decir, ya, pero es que yo, mira, yo voy a comprar el Mercadona, yo voy a comprar el Ahorro Más y salgo de fiesta con mis amigos. Tú también eres el mercado, aunque no compres en la bolsa, aunque... Decides dónde compras, Exacto. Cuánto compras, a quién compras. Y también... Todas tus decisiones en tu día a día de compras es ser parte del mercado. Claro. Y también adaptas tus expectativas en función de lo que llega. Y como luego vamos a ver, al final nos llega a todos. O sea, es como una cadena inmensa. ¿Qué sucede? Cuando hay determinados drivers, como puede ser en este caso lo que está pasando con la inflación, el mercado entiende que los tipos van a subir. No tiene que llegar el Banco Central Europeo a subir los tipos. Y vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. Y lo vamos a explicar con el crédito, ¿no? O sea, con lo que le llaman el spread de crédito, ¿no? Si yo le presto dinero a Gael y le presto 100 euros, y Gael es un tío solvente y es un tío que no me da problemas y siempre me está devolviendo el dinero, yo puedo estar contento y entonces llega un día y me dice, oye, necesito 200, y yo le puedo decir, vale, pues 200. Mismas condiciones, tal, 5%, estamos contentos, tal. Llega otro día y me pide 300. Y Gael, hay un mes en el que tarda un día más en pagarme. Y yo empiezo a decir, uy, qué raro. ¿Será que a lo mejor le he prestado demasiado? Todo sigue igual y empiezo a ver otras red flags, ¿vale? Claro, yo a la próxima vez que Gael venga a pedirme dinero, a lo mejor ya no le digo un 5, ya a lo mejor ya le digo un 6. Claro. ¿Vale? No solo eso, si... en el caso de la inflación, lo veremos más tarde, pero si tú las cosas te están subiendo, pues a lo mejor si las cosas me están subiendo un 8 y la gasolina está más cara y yo le estoy prestando encima dinero a él, pues a lo mejor le tengo que prestar más caro. Eso es. Porque estoy perdiendo dinero. Claro. Entonces, por aquello que hablábamos del valor del dinero a través del tiempo. O sea, no es lo mismo. Yo estoy quitándome una parte de mi dinero y dejándotela a ti. Dejándosela a él, que se la está gastando en gasolina, que cada vez es más cara, y yo también me la tengo que gastar en gasolina, que cada vez es más cara. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué sucede con eso? El Banco Central, la gente del mercado empieza a alterar sus expectativas, y las expectativas son que los tipos suban. O sea, no hay nadie... Luego, los bancos centrales, ellos deciden más o menos dónde van a fijar los tipos de interés y al final los cogen, pero es importante entender que cuando el Banco Central, o sea, muchas veces va mandando señales, o sea, a veces sube los tipos y da igual, porque ya los ha subido y ya lleva diciéndonos 3 meses a todos que los va a subir, entonces los ves. Pero claro, hay veces que si las expectativas están en que los tipos vayan a estar un año al 1% y te lo suben y te dicen más, que es un 1,5%, pues claro, todos tenemos que alterar las expectativas, ¿no? Esto se ve mucho en bolsa en Estados Unidos, se ha visto mucho en estos últimos meses, como sin haber subido tipos de interés se metía a hostia el mercado porque ya cambiaban las expectativas. Por lo general los mercados y todos no funcionamos tanto por precios sino por expectativas de precios. Claro. Sobre todo los mercados financieros que están tan observados, ¿no?
Sí, al final hay un montón de Nosotros cosas. igual como consumidores es un poco diferente. Igual si esperamos una expectativa de subida de un precio, consumimos antes ese producto o directamente decimos, pues ya no lo consumo. Bueno, Sí. pero ahí es donde cuando decías somos todos parte de esto, ¿no? Aquí ya nos podemos ir a, oye, los bancos centrales prestan el dinero a un tipo, Sí. que eso al final es el tipo de interés de un banco central. Ahora, un pelín más adelante veremos otras de las cosas que estaba haciendo, hablando de todo el tema de la compra de bonos a estados y demás. Pero antes, otro tipo de interés del que se habla mucho, que alguien que se haya ido a comprar un piso y haya tenido que pedir una hipoteca conocerá bastante bien, el Sí. Euribor. El Euribor, sí. El Euribor en los mercados anglosajones se suele hablar del LIBOR, Sí. que viene a ser más o menos lo mismo, pero en el mercado anglosajón y en este caso es en el mercado europeo. ¿Qué es el Euribor? El Euribor La gente- es, sencillamente, es el tipo al que se prestan los bancos entre ellos. ¿Qué te da eso respecto al tipo del Banco Central? Todos suponemos que el Banco Central tiene dinero. O sea, ¿por qué? Porque si no lo tiene, lo fabrica. Punto. Imprime. Exacto. Toma Pero impresora. el Euribor es... nosotros todos vamos ahí y nos va a dar el fajo de billetes lo que necesitemos, pero el Euribor es esa diferencia que tenemos de las expectativas que puedan tener otros bancos. Eso es. O sea, entonces ahí se reflejan muchas más cosas. Se refleja si hay desconfianza entre los distintos bancos. Se Claro, refleja... al final lo que estás cogiendo es el tipo, los bancos cogen el tipo al que les prestan el dinero y les meten un pequeño diferencial, un spread que se llama, Sí. que tú siempre hablas, el spread es un pequeño incremento, que es la parte que te vas a llevar tú por prestar dinero a otra persona. Exacto. Pero claro, ahí en ese spread entran muchas cosas, que es lo que estabas justo ahora comentando, que es, oye, la confianza que hay en el mercado, Exacto. la confianza que tienes al que le estás prestando el dinero. La confianza que también tienes entre el Banco Central, que el Banco Central no altere los tipos a los que tú estás prestando. O sea, por ejemplo, el Euribor hay varios. Hay Euribor a un mes, y otros a un mes. Son, digamos, índices. Luego está Sí. el Euribor a 6 meses, Euribor a 3 meses y Euribor a un año. Un año es el más conocido porque es normalmente el que se referencia a las hipotecas. Pues vas viendo, claro, ahí ves, también se reflejan las expectativas que tienen los bancos de dónde va a estar el tipo de interés, incluso el del Banco Central, porque el Banco Central te presta dinero, pero tú no puedes llegar ahí y decirle, dámelo todo, ¿sabes? No, un trillón. No, el Banco Central te va a decir, a ver, ¿qué quieres? No, quiero 1 millón. Vale, pues me tienes que dejar aquí unos bonos y una cosa pignorada para que yo te preste este dinero. Porque claro, tío, Te estoy prestando mucho dinero. Claro, entonces tienes que... vas jugando con eso. O sea, igual es como... tienes que dejar como cuando avales. Eso es. Entonces, al final, claro, los bancos se prestaban también mucho entre ellos. Es una de las principales fuentes de financiación. Claro, es un tipo mucho más puro. Es un tipo mucho más real. Digamos que te está metiendo ya en la ecuación un poco el sentimiento real que hay en la economía. Exacto. Sí, un Te está poco así. metiendo ese diferencial que no es, oye, el Banco Central ha puesto los tipos a tal, pero por mucho que el Banco Central ponga los tipos al cero, si el sentimiento real de la economía es que todo se va al carajo y que nadie te va a poder repagar, tu Euribor, pues no será el cero, claro, Claro, estará aún mucho mayor. claro. Entonces, claro, ese es digamos, que el tipo de interés que le importa de verdad a los consumidores en primera línea. Me explico. Pues, oye, una empresa que vaya a pedir dinero a un banco, Sí, esa es como su referencia a partir de la cual puede calcular cuál es el tipo de interés al cual le van a prestar. exacto. No sé, sobre todo empresas. Esos son los prestamistas de primera línea para mí. Sí. Es una forma de llamarlo, ¿no? Pero claro, luego tienes otra cosa, no me vale solo a qué tipo de interés se financian mis bancos en relación al tipo de interés que ha puesto el Banco Central. El de las empresas ya puede diverger un poco más, pero ¿cuál es el tipo de interés al que se financian los países? En los países, pues... Que esto ya es... Lo de los otra países cosa es diferente. distinto. ¿Cómo funciona?
los países se financian mayoritariamente por bonos. O sea, pueden emitir bonos. Los que te vamos a hacer emitir a ti. Los bottercitos. Los bottercitos, sí. Entonces, pongamos, España emite bonos, ¿no? Cuando emite un bono, lo que sucede es que salen subastas. Y entonces, cuando aparece la subasta, España mañana va a emitir un bono a 10 años y va a emitir 1.000 millones, supongamos. Entonces la gente pues empieza a decir, oye, yo quiero optar a 5.000 millones, yo quiero optar a tanto. Y lo que sucede es que se van alterando esos tipos, y entonces la gente va diciendo, bueno, si me lo das al 1, pues bien, pero a lo mejor si de repente eso baja a 0,90, a lo mejor ya la gente se te empieza a quitar de la subasta. Entonces se van alterando, se van gestionando hasta que llega un momento en el que se cierra la subasta a una hora. Se buquea, que se llama, se reparte a cada cual, los que han querido, y entonces, ya con eso, se fija el tipo de interés. Normalmente están fijados ya por el mercado secundario. ¿Qué es el mercado secundario? Cuando ya han emitido sus bonos, pues la gente se los intercambia. Entonces, ¿y es a qué precio se lo están intercambiando? Claro, y entonces eso ya sí que va fijando un poco la curva que se suele llamar de tipos, y es lo que fija un poco dónde van a estar las expectativas y refleja, digamos, las expectativas de respecto a un país de todo el mercado. ¿Qué sucede? Si mañana España emite bonos a 10 años, más o menos tú sabes que van a salir en torno al precio al que esté cotizando en ese momento el bono a referencia de vencimiento a 10 años. O sea, los bonos tienen lo que sería el país, España, un cupón, que es cuánto te van pagando, ¿sí? Y luego tienen un maturity, que es un vencimiento. Entonces se vencen el 31 de diciembre del 2032. Bueno, pues esa sería nuestra referencia ahora para el... 10 años y medio. Sí. ¿Vale? Y sería nuestra referencia, y sabríamos que si alguien va a pagar algo siguiendo los tipos de España a 10 años y medio, pues va a estar al 3,20. ¿Vale? En los países, digamos que volvemos a lo de siempre, no es lo mismo darle un préstamo a Gael, que es un tío solvente, majo, simpático, que va al gimnasio y está sano, que a un junkie que conocemos, que sale de fiesta y tal. O sea, no es lo mismo. Obviamente, pues dirías, es que claro, yo que sé, si yo le presto 10.000 euros, se lo va a gastar en algo que no debe, su solvencia es distinta, no tiene un empleo, o sea, las cosas son mucho más sencillas de lo que parece. O sea, tú ponte a pensarlo. O sea, yo tengo 5.000 euros y viene a pedírmelo tres familiares míos. Estoy seguro de que en tu cabeza tú piensas a cuál se lo darías, cuál creas sabes que no te lo va a devolver y cuál... O sea, lo tienes claro. Al final las personas somos como somos, y pues esto es a magnitudes macro y un poco más estructuradas, y alguien le ha puesto unos nombres un montón de complejos para que parezca que estamos haciendo alquimia. Pero es muy simple. Es muy simple. Entonces, claro, al final, para hacer como un pequeño resumen, al final el tipo de interés al cual los países se están financiando no solo depende, oye, del tipo de interés de primeras que tienen los bancos centrales, tiene como esa base, sí, pero luego le estás metiendo lo que llaman el Country Risk Premium, que es el riesgo de contrapartida. El riesgo de contrapartida en español. Sí. Vale, pues literalmente sería, oye, ¿cuál es el riesgo que estoy asumiendo dejándote el dinero a ti en vez de a otra persona? Que no es lo mismo dejar dinero a un alemán que dejárselo a un español. Sí. Y ahora hay una cosa importante. La gente normalmente dice, ya, pero de ese dinero... O sea, una cosa que se repite muchas veces, ¿no? Bueno, pues impagas la deuda, ¿no? Y entonces impagas la deuda porque, total, eso tendemos a pensar... Te voy a traer una camiseta morada. Tendemos a pensar que el dinero ese, que son billonarios que hay por el mundo, y las empresas malvadas y tal, las que tienen bonos de los estados. Curiosamente no. Los mayores tenedores de bonos de los estados son los propios habitantes del estado. ¿Cómo? Cuando tú metes el dinero en un banco, tú metes tus 1.000 euros,
en Santander, CaixaBank, Bankinter, el que sea, claro, al Banco Central le está costando menos del 50. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos para... y que están obligados, además? No es que... Es que están obligados, ese es el problema, ¿no? Por tú estar adscrito al Banco Central Europeo, o al Banco de España, o al que sea, y tener esa facilidad, hay una especie de matrices que se llama de gente que va a las subastas, o sea, tienes esa posibilidad de ir directamente a la subasta porque eres miembro de ese banco y puedes gestionar para que te den determinados bonos. Y para que te den el dinero, y para que tú puedas ser un banco, tú para que puedas darle dinero a la gente y prestarlo, tienes que estar adscrito al Banco Central Europeo para que puedas hacer intercambios en euro, ¿vale? ¿Qué sucede? Que ellos te obligan, al Banco Central Europeo en los países, te obligan a acudir a las subastas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que con esos 1.000 euros que tú metes, y entonces esos 1.000 euros que tú metes, si el banco los deja quietos, le va a costar menos 0,50, pero el banco puede decir, bueno, yo no quiero quebrar el banco, voy a invertirlos. Entonces, si el bono a 2 años de España en ese momento está en menos 0,30, pues ya te estás estoy sacando un pequeño. no perdiendo menos 0,20%. Entonces, además, aparte de eso, si tú eres uno de esos bancos importantes, te obligan, entre comillas, pero nadie te pone una pistola, pero sí que hay un montón de mandatos, digamos, que tienden a eso, a que tú además tengas que ir a subastas. Entonces, en realidad, la mayoría de los bonos españoles, los tenedores, los tienen la gente que tiene dinero en los bancos. Punto. Y somos todos. Y somos todos. Y no solo nosotros, también los alemanes, también los franceses. Luego también es cierto que en el caso, eso estamos hablando en el caso sin que el Banco Central recompre. Ahora es distinto. Claro, y yo creo que aquí es donde deberíamos entrar a hablar esto de lo que tanto hemos hablado. Hemos hablado un montón de, igual no utilizando esta palabra, de quantitative easing, que es lo que hacían los bancos centrales, bueno, sí, el Banco Central Europeo, lo ha estado haciendo también la Fed. En la Fed empezó un poco antes, pero el Banco Central Europeo empezó en 2011, 2010. Sí, 2012. Eso fue cuando llegó la frase de... No voy a... Whatever it takes. Sí, haremos lo que haga falta, ¿no? Haremos lo que haga falta y créeme, será suficiente. Eso, Mario Draghi, eso es todo lo que hizo Mario Draghi. Bueno, pero... Mario Draghi salió, hizo eso, todo el mundo... ¿Por qué pasa esto? Vamos a poner el contexto de por qué pasa esto. Y explicar un poco que viene de cuento con los spreads y las primas. Eso es. ¿Qué sucede? En aquel momento habían empezado a aumentar los tipos de interés y había estados pues, que tenían déficits muy grandes. Había estados que se estaban gastando en drogas y que sabían que es el tío este que tú sabes que le ibas a prestar 5.000 pavos y no te los iba a prestar y que no te los iba a devolver, perdón, y estados en los que dices, bueno, pues... Alemania, que bueno, pues dices, mira, pues tiene sus cuentas más, o sea, lo de siempre, o sea, no estás tan endeudado y dices, bueno, pues ya a este tío pues le puedo prestar más dinero. ¿Qué sucede? Que en ese momento, y además con los tipos que habían subido, por todo lo que habíamos hablado antes, o sea, el Banco Central manda señales por cómo estaban todos los temas, los bancos empiezan a fijar las expectativas, porque claro, por cómo está el tema, empieza a haber desconfianzas, y toda desconfianza viene de 2008, entre los propios bancos, nadie se quería prestar dinero entre los propios bancos, porque ya había uno que había quebrado, digo, oye, mira, si el banco este ha quebrado, que es Lehman Brothers, que tiene 100 y pico años, pues a ti que eres... Pepe Banco, tío, yo lo siento mucho, y a ti no te dejo un euro. Te lo doy y me lo das mañana. Y a ver si voy a tener que ir a tu casa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso altera todos los tipos de interés, se empieza a producir la fragmentación. En aquel momento no parábamos de ir la prima de riesgo, la prima de riesgo, la prima de riesgo. Y a la mayoría de la gente lo que me sabe es la prima de riesgo, parafraseando el chile, me importa una mierda, ¿no? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me influye a mí esto? O sea, ¿quién está ahí? Vale, ¿quién es esa prima? A ver, sí, a ver si lo la que puedo pasa conocer. es la prima de riesgo es lo que llamamos la diferencia de los tipos
a los que se financia España respecto a Alemania, en este caso. O cualquier país respecto a Alemania, que es nuestro benchmark. ¿Por qué? Porque Pues son los que mejor porque los alemanes tienen las... Sí, son los que más la gente usa como benchmark en subterfugio, Europa. o sea, Sí. Es el Messi de... O sea, ¿tú a quién le pasarías el balón? ¿A Messi o a mí? Pues a Messi. Pues esto es lo mismo. Por mucho que nos queramos llevar bien. Claro, siento lo que mucho pasa es que de- dices, bueno, tal, pues a lo mejor Diego, yo qué sé, pues hace algo gracioso, se cae y nos reímos todos, ¿no? Pero tú si quieres marcar un gol, pues se lo pasas a Messi, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces Alemania empieza, en ese momento, toda la gente prefería comprar bono alemán. Eso hace que, por supuesto, los tipos caigan, porque si la gente empieza a comprar muchos bonos, pues cada vez la gente te dice, yo te lo vendo más caro. Si te lo vendo más caro, significa que los tipos van al revés. Sí, Pues, ahora si queréis explicamos sí. enseguida cómo funciona. Pero bueno, los tipos. el caso es que, ¿qué sucede? Que se empieza a aparecer esa fragmentación. La fragmentación hace que, claro, que cada vez las primas de riesgo, o sea, que cada vez los estados del sur se tengan que financiar cada vez más caro, Sí. porque hay desconfianza, y que Alemania se financie cada vez más barato o se mantenga. Sí. Entonces empieza a ampliar esa distancia. Sale Mario Draghi, en aquel momento había una, digamos, ese problema, sabíamos que era un problema importante, y en aquel momento él sale y dice esas palabras y manda la señal de expectativas a todo el mercado de que obviamente va a hacer algo para evitar esa fragmentación. Claro, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es algo que yo creo que es muy probable que nos acabe pasando en un futuro medio cercano, porque estamos en situaciones bastante más complicadas de las que estábamos hace tiempo. Mucho más complejo. Es que, claro, si tú tienes una prima de riesgo que ha subido mucho, quiere decir que tú, los tipos de interés como Estado que tienes que pagar sobre los bonos que vas a emitir para seguir funcionando, en plan, para pagar el dinero a los médicos, para pagar el dinero a cualquier empresa que esté haciendo obras públicas, para hacer su día a día, los estados tienen que emitir bonos, refinanciarse, sobre todo si tienen déficit, que es lo que está pasando sobre todo actualmente. Si gastas más de lo que ingresas, tienes que emitir bonos para refinanciarte. ¿Qué pasa? Que si tú te estás refinanciando a tipos cada vez más elevados, llega un momento que es que vas a tener que pagar los intereses y vas a llegar y dices, es que no tengo dinero para pagar esos intereses. claro. Y eso es lo que pudo haber llegado a pasar con Grecia, y por eso intervinieron en Grecia, por eso Es lo que pasó con es lo que pasó con Grecia, es Por lo que eso la estaba rescataron. cerca de pasar a España. En Portugal les pasó lo mismo, a Irlanda casi. Claro, a España también. Irlanda. Que ese es luego el caso, siempre hablábamos de... Que sería interesante un día hablar qué Sí. pasó con Irlanda después de la crisis, qué es lo que ha pasado que y esa cómo reforma- están ahora. Claro, porque está mucho peor, o sea, para que nos hagamos una idea, Irlanda está bastante peor que España. Sí. Y ahora, Irlanda es el país de la Unión Europea, seguramente con... es más rico, yo creo, Más rico. quitando de los grandes, o sea, quitando de Luxemburgo y eso, Sí. y per cápita, o sea, Es- con unos datos, un déficit mínimo, con años incluso con superávit, un endeudamiento mucho más bajo, o sea, no, ahora mismo comprar un bono de Irlanda ya no es lo mismo que comprar un bono de Irlanda en 2010, ni de Eso broma. Sí, entonces, hablamos del mecanismo, de lo que hicieron. ¿Qué pueden hacer? Una vez que tú has bajado los tipos al cero, Que es lo que ya había. mira, primero de todo, el Banco Central Europeo tiene un mandato. Y el mandato es que viene ya del Bundesbank anterior, y el mandato simplemente es, oye, que el valor de la moneda, o sea, que la inflación, el target es un 2% anual. O sea, no moverse de ese target. O sea, lo que tienes que hacer es que mantener que la moneda sea una moneda potente dentro de unos márgenes. No queremos que sea la más potente del mundo porque eso te puede generar problemas, pero lo que quieres es que, oye, que la moneda, o sea, que no se te dispara la inflación. Claro, que los no- alemanes, sobre todo con la historia que han tenido, Claro, tienen sí. mucho miedo a la inflación. Es que, sí, y es natural. Yo creo que en Alemania ahora mismo están... Cualquier latinoamericano bueno, en Alemania lo tienes que ver, o sea,
Aquí nadie, o sea, nadie se atreve en las noticias allí. Yo no entiendo bien alemán y me fío de los subtítulos que ponga en internet, pero las noticias la llaman Madame Inflación A Christine Lagarde. a Christine Lagarde. O sea, no, es bastante intenso porque también es cierto que al final es un problema importante, ¿no? O sea, la inflación es un problema muy importante, pero vamos a decir. Pero no nos desviemos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Cuando tú ya has bajado los tipos al cero, y al negativos incluso, y sigue habiendo problema, porque claro, yo bajo los tipos al cero y fijo las expectativas de todo el mundo, digo, oye, los bancos se pueden refinanciar al cero, vale. Pero yo no me fío de España. Pero si tu prima de riesgo ni de está Italia, en o sea, 500... yo es que de este tío no me fío y no le voy a dar un duro. Sí. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues ellos emiten dinero y claro, ¿cuál es el problema de emitir dinero? El emitir dinero a la gente le preocupa, porque eso siempre se dice que genera inflación. ¿Por qué genera inflación? Muy sencillo. Si mañana vamos a comprar este vaso y estamos, Gael y yo, una economía en la que estamos Gael y yo, y él tiene 10.000 euros y yo tengo 1.000 euros, ¿vale? Y este vaso para nosotros vale 100 euros. Si mañana viene alguien y le da 10.000 euros a Gael y me da 10.000 euros a mí, Gael pasa a tener 20.000 y yo paso a tener 11.000. Entonces, este vaso a lo mejor ya no tiene sentido que valga 100 euros. No, porque tú estarás dispuesto a pagar más. Claro, y yo estoy dispuesto a comprarlo, pero Gael dice, bueno, pero a mí también no me han dado 10.000 euros. Entonces yo ya te digo, yo lo compro, y tú dices, no, pero yo lo compro por 200, digo, yo por 300. Y ahí empieza una pelea hasta que seguramente, pues, simplemente valga, si antes costaba, nos han dado 10.000, a grandes rasgos y muy bestia, pasaría a costar 10.100. Eso es. Punto. Porque la cosa pues estaría así. ¿Qué hace el Banco Central en aquel momento? Porque no quiere emitir y empezar a repartir moneda, lo que le llaman el helicóptero money y tal. Que el helicóptero money es como que tiras dinero de un helicóptero, ¿no? Eso es, sí. Lo que hacen es, dicen, bueno, no pasa nada, vamos a comprar Los bonos a los estados, vamos a hacer programas de recompra de bonos y con eso pues mantenemos los tipos de interés. Entonces, supongamos, ¿qué se hace? Se decide, se junta un comité de gente del Banco Central Europeo y dicen, vamos a tener 1 billón de euros que lo vamos a imprimir nosotros y con esto vamos a comprar bonos a nuestra discreción de países soberanos. Obviamente, no compran bonos de Alemania. ¿Sabes? Sí, pero ahí no está el problema. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues vamos a comprar bonos de Italia y bonos de España. ¿Con qué finalidad en principio? Si yo compro un bono, claro, si el bono está al 5% y el de Alemania está al 1%, si yo empiezo a comprar un montón de bonos de España, pues claro, va bajando el tipo de interés. Porque si siempre que alguien lo intenta vender más caro, alguien viene y lo compra, pues felicitar. Como estábamos todos, pues mira, luego el Super Mario, Draghi, sí. Super Mario, no sea... Es que además es que era todo perfecto. El italiano dijo whatever it takes, Super Mario, tal. Claro, pues no me extraña que. O sea, ahora es presidente de Italia y no ha habido elecciones. Nadie ha votado. Da igual. Si es que ese es nuestro puto amo. Aquí, el tío que vino aquí a salvarnos a todos. Y eso, dirás, ¿está mal? ¿Está bien? Pues en principio puede estar bien. Puede estar bien. Porque teníamos esa suerte. O sea, ¿qué pasó? La inflación en ningún momento se disparó. Siempre se mantuvo por debajo del 2% del target. Entonces, y podían hacerlo. Bueno, todo esto es tema de la teoría monetaria moderna, de la que igual... Podemos hacer otro vídeo, sí, tenemos un vídeo pendiente sobre eso. Pero bueno, entonces el caso, ¿qué te da eso como... ¿Qué puede provocar eso? Bueno, si tú estás pasando un momento malo en tu vida y viene alguien y dice... Venga, yo te doy pasta, yo te financio y lo voy a hacer bien porque lo que quiero es que tú mejores, pues está muy bien. Porque tú a lo mejor en ese momento, es una tontería, pero vamos a ver, supongamos que alguien es un trabajador de una obra y coge y se rompe un brazo. Y entonces de repente deja de ingresar. Pues obviamente tenemos un problema, porque ese tío era un tío estupendo, trabajador, la misma persona, pero se ha roto un brazo. Y es mala suerte. A lo mejor fue porque no se puso el arnés. Da igual.
es un problema y lo entendemos, hay una cosa que se llama empatía, por eso somos seres humanos, y decidimos, bueno, venga, vamos a fastidiar a unos, en este caso, a Alemania, a Holanda, etcétera, países que estaban mucho mejor que nosotros, y vamos, mediante este proceso, A dar dinero. intentar no generar inflación, es un poco de alquimia contable, a dar dinero y a esa facilidad para que la gente pues, se pueda recuperar del brazo, Eso es. ¿vale? ¿Qué pasa? Que el del brazo se ha recuperado y no ha vuelto a trabajar. Yo te diría que es aún peor, o sea, yo te diría que Irlanda se recuperó del brazo y dijo, joder, pues mira, ya me he recuperado, voy a empezar a hacer pesas y tal, y me voy a poner bien, y voy a enseñarle a otros para que tal, no sé qué, o sea, lo hago bien y ponga eso. Y luego ha habido algún caso más de, oye, que les han obligado, como a Grecia, y han tenido que salir adelante y tal, siguen fastidiados porque tienen un problema estructural, o Portugal, que es un caso en el que se han arreglado el brazo, les han tenido que decir, acuérdate de ir al gimnasio y tal, y poner el brazo fuerte y tal, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Y luego pues hay otros países que han decidido además hacer el pino con ese brazo, se lo han vuelto a romper, están con el brazo y tal, y dicen, bueno, si es que total, si me da igual, ¿para qué? Si es que yo estoy aquí de fiesta y tal, y con el brazo escayolado. Entonces, esa es un poco la diferencia para mí entre las tres cosas que hay. Hay gente que te puede decir, yo cuando muchas veces le cuento esto a la gente me dice, pero eso es trampa, lo que estás haciendo, compras bonos y tal, es trampa. Sí. Es una triquiñuela financiera. Sí, eso es una triquiñuela. Están metiendo en el balance del Banco Central Europeo dinero que pero nos funciona. están dando, pero bueno. Entonces, ¿el recorrido cuál es el siguiente? Para que nos enteramos. Santander, Bankinter, CaixaBank, Sabadell, etc. Sabadell, sí, el que sea, van a subastas de bonos del Estado español. Cogen ese bono. Y luego, cuando estos ya lo tienen en balance, eso lo han comprado con tu dinero, que has depositado ahí y que sigue siendo tu dinero, porque el banco no se queda con el dinero, no es propiedad suya. Cogen un día, el Banco Central Europeo llama al Santander y dice, oye, quiero comprar 1000 bonos de tanto, ¿cuánto me los venden? Sí, y empieza una competición a ver quién se lo vende más barato. Eso. Y ellos con eso van moderando lo que se llama la curva de los tipos de interés. Eso es. ¿Qué pasa ahora? Porque hemos estado comprando bonos, el Banco Central Europeo está haciendo quantitative easing, esta recompra de bonos, hasta ahora casi. Sí, y ahora lo exageró además durante el COVID, que bueno, pues era otro momento que igual podía tener sentido hacerlo, etc., porque los estados se tenían que endeudar mucho, etc. Sí. Y ahora va a parar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Porque claro, de repente, todo ese dinero, todos esos bonos que estaba recomprando el Banco Central Europeo y que de forma artificial estaba haciendo caer los tipos de interés, va a parar de comprarlos antes de subir tipos. Primero para la recompra de bonos y claro, eso va a hacer de primeras que las curvas de tipos ya en principio se modifiquen, ¿no? Ya han comenzado. Hay que pensar que todavía efectivamente siguen comprando bonos. Creo que paran ahora en junio o julio, ¿no? Si no recuerdo mal. Paran en julio. ¿Por qué ha sucedido esto? La inflación está disparada. ¿Por qué la inflación está disparada? Hay que pensar que primero en Estados Unidos la inflación, o sea, hay muchos drivers de la inflación. La inflación no es un fenómeno, es un fenómeno casi siempre monetario, y de hecho, ¿te acuerdas el gráfico que te pasé de justo cuando quitaron del dinero del Bretton Woods al dinero fiat? Es cuando el dinero, o sea, lo que cuesta una lata de sopa de tomate Campbell's, la típica del cuadro de... No, el nombre tampoco. Joder, qué mal. María se va a enfadar. Sí. Bueno, no me gusta tanto, pero vamos. El típico cuadro de el artista estadounidense que no nos sale, que todo el mundo sabe quién es, el que se comió la hamburguesa, y lo grabó en vídeo, pues empezó a dispararse el precio de esa lata de tomate. Y entonces, eso es como las típicas cosas de que efectivamente es un fenómeno monetario de, pues si imprimes dinero, al final pues estás imprimiendo dinero y las cosas suben, como hemos dicho antes con el caso del vaso, ¿no? Aquí ha habido muchos drivers, en Estados Unidos sí que se ha repartido mucho dinero a la gente de a pie,
aquí se ha hecho pero a través de créditos ICO, Sí, etcétera, es una etcétera, forma un poco diferente. pero bueno, volvemos a lo de siempre. Si a ti te dan un crédito y te dicen que no lo vas a tener que pagar hasta dentro de un año, a ti de repente te sueltan 60.000 pavos, tú de repente te crees rico. O sea, muchas cosas que la mente humana nos juega malas pasadas simplemente porque... O sea, caemos todos. Caemos todos. O sea, tú ya puedes tener toda esa información que muchas veces caes. Porque es como cuando te hacen los típicos juegos o las ilusiones ópticas, es muy difícil distanciarse de eso. Entonces, aparte de ese consumo, aparte de las disrupciones que ha habido, los típicos cuellos de botella y no paramos de escuchar, que simplemente que, oye, pues si cierran una fábrica, la gente se pelea por eso, por lo que poco que fabrican, entonces eso hace que... Eso puede pasar, pero digamos que los cuellos de botella ya hace tiempo que sabemos que se han ido corrigiendo bastante. Digamos que sí que ha habido un fenómeno monetario, porque tú lo has dicho, se imprime muchísimo más dinero. La inflación se ha empezado a disparar. Se ha empezado a disparar a mucho más de lo que... O sea, está a niveles de hace 40 años, de los años 80, año 81, en Estados Unidos. Ayer el mercado esperaba 8,3% de inflación en Estados Unidos, se da un 8,6%. Claro. Además, encima lo tienes que recalcular, es distinto. Por ejemplo, en los años 80, me parece, o 70, sí que se metía la vivienda. Ahora ya no se mete la vivienda. Sí. Hay muchas diferencias. Pero digamos que la inflación está disparada. O sea, estamos muy lejos del 2% que los bancos fijan. ¿Qué puede pasar a partir de julio? A partir de julio se supone que paran de recomprar bonos. Hay mucho miedo por la fragmentación, eso ha sido una de las cosas que más le he preguntado a Lagarde. Lagarde lo que respondió es, bueno, ellos tienen de todo lo que han comprado hasta ahora, según vayan habiendo vencimientos, ellos pueden comprar, con ese dinero pueden seguir comprando bonos, no van a seguir emitiendo, pero oye, con eso pueden seguir comprando bonos de los estados, pues para, en principio, acercar las primas. La pregunta es, ¿eso va a ser suficiente? Ahora no lo sabemos. Hay que pensar que los tipos en el 81, cuando la inflación estaba así en Estados Unidos, estaban a un 12, un 13, o sea, nada que ver con lo que hay ahora. En general, lo que se ha hecho muchas veces es los tipos. ¿Por qué los tipos los subes para parar la inflación? Como los tipos es el coste del dinero, como hemos visto en un principio, el valor tiempo-dinero, es lo que te da la percepción, es lo único que hemos sabido como seres humanos para darle un valor al dinero. Pues lo que hacemos con los tipos de interés es, si tú los pones por encima, fijas las expectativas, ¿vale? ¿Qué puede pasar a partir de julio? Pues no lo sabemos. No tenemos ni idea. ¿Va a ser suficiente? Es que literalmente igual pueden empezar a subir las primas de riesgos, hacer que los estados empiecen a endeudar a mayores tipos de interés, sin que el Banco Central Europeo como tal haya movido sus tipos de interés. Ya empezaba a pasar. Y ya empezaba a pasar. Ahora los tipos de interés se supone que a un año siguen al menos 0,50 y España se financia ya un año a más 0,70. Hay que entender también otra cosa. España se financiaba a menos 0,50. A 2 años se estaba financiando a menos 0,50 en noviembre. Ahora se está financiando un año a más 0,70 y el año está a 1,20 y tantos. Tendremos a pensar que como que las subidas, pero ya lo hemos hablado alguna vez, si del 1% al 2% es una subida del 100%, pero del 0,01 al 0,02 es una subida del 100% también. Sí. Y una subida del 0,01 al 1%, pues es una subida increíble. Y aún peor, del 0 al 1 es infinita. Es infinita. Claro. O sea, ¿por qué no lo tienes que multiplicar al 0 para llegar al 0,1? Sí, yo no me tengo que decir nada de esto, pues si acaso esto lo escucha algún matemático y entonces se encuentra y me dice, pues sí, existe esta. Pues yo no lo sé, porque yo soy más tonto.
Entonces, No estudiaste mates. no pasa estoy nada. debates. Pero vamos, que en principio lo que dices es infinito. Vale, entonces, una vez hemos visto todo esto, vamos a ir más rápido porque nos hemos Sí, nos hemos esparcido extendido, demasiado. sí. Claro, ya hemos visto cómo presta el dinero el Banco Central Europeo, cómo se lo presta o a qué tipos de interés y por qué se mueven los tipos de interés a los que se financian los bancos, cómo se financian los países, qué es el Sí. Euribor. Oye, ¿y las personas? Claro, tú le prestas un dinero a alguien, pues bueno, un banco, una entidad bancaria, lo que hace es, oye, ¿cuánto me cuesta a mí el dinero? ¿Cuántos son los costes de personal que tengo, etc., los costes que tengo de hacer mi actividad diaria? Sí. Y qué rendimiento le quiero sacar al dinero al que le voy a prestar a esa persona. A partir de ahí, oye, ¿tú eres un buen deudor o no? Claro. Los bancos tienen sus modelos, califican a la gente y a partir de la calificación que tengas te van a prestar a mejores o peores tipos. Si saben que te ¿Cómo dedicas, está más? si saben que tú no tienes unos ingresos suficientes para pagar ese préstamo, literalmente no te van a dar ese préstamo. Ujú. Si ven que vas a ir más justo, te lo van a prestar a mayor tipo de interés, porque claro, están ellos abordando un mayor riesgo. Claro. Y así es como se repercute. Claro, es un poco diferente para una hipoteca a lo mejor que para un crédito personal. En principio para una hipoteca lo que se presupone, y de ahí viene la teoría, luego vimos en 2008 que no era lo más acertado, es que como hay un activo detrás que en principio, pues una casa, pues, o un edificio, lo que sea, un inmobiliario, es un bien muy duradero, que se deprecia muy poco, que se ajusta muy bien a la inflación, etcétera, etcétera, pues en principio se está asumiendo menos riesgo, porque si no siempre te puedes quedar con la casa. Eso es. Pero bueno, luego vimos que era un problema, más gordo incluso, ¿no? Entonces, Sí. pero es el juego que hay y no sabemos hacerlo mejor. Eso es, y así es como funciona, ¿no? Llevamos más de una hora. Sí. ¿Quieres que entremos en tema de actualización? Hemos hablado un poquito con la subida de tipos, tal, ha habido una hostia grande en el mercado esta última semana. Ya lo hemos dicho un poco. Pero yo creo que Podemos hacer pasado un resumen, poco sí. de- Yo no sé si hace falta, porque es verdad que ya hemos estado dando mucho la matraca, con lo que seguramente podemos Sí. volver a darla. Sí. Bueno, al final es que estamos en más de las mismas. Seguimos con la guerra, ya el mercado sí que se está dando cuenta, ya Lagarde salió hace 2 días a decir, oye, vamos a subir tipos, aquí es cuando se acaba el Incluso más partido. agresivos de lo que se esperaban. O sea, La hostia en los mercados ha sido grande, no solo en Europa, en Estados Unidos también ha habido hostias. porque además ya lo que ha pasado en ambos es lo de las expectativas. O sea, si antes teníamos expectativas de que subiesen en Europa menos 0,25, o sea, el menos 0,50 menos 0,25 en julio y a 0 en septiembre, se ha mandado señal de, oye, de que igual van a estar 0,25 positivos en septiembre. Entonces ya te están diciendo, si la facilidad de depósitos y si el dinero, cuando yo lo dejo en reservas, pasa de costarme a que me financie, pues bueno, pues claro, Yo dejo de prestar. si sin hacer nada, ya sin yo hacer nada, ya me van a dar intereses, pues tú imagínate a qué prima voy a necesitar que la gente Eso me dé es. intereses. Eso por un lado. Luego, en Estados Unidos lo que ha pasado es que simplemente, como la inflación sigue estando muy alta, a pesar de que se han mandado señales de ya se está financiando al 3% en 10 años de Estados Unidos, que se estaba financiando prácticamente a menos de 1 hace 4 meses. El Euribor está a menos 0,40 en marzo y ahora está a 0,60, para que nos hagamos una idea. El Euribor a 12 meses. ¿Qué quiere decirnos con esto? Con la inflación como sigue estando desbocada, la gente ya empieza a decir, mira, la Reserva Federal va a quedar más remedio que subir a 0,75 los puntos de golpe, o sea, 0,75 puntos básicos de golpe en el próximo, La próxima reunión de subida, porque se te está desbocando. Y es que hay que pensar, que es lo que te digo, que cuando la inflación estaba donde estaba, la única manera que hemos tenido de pararla ha sido subiendo tanto los tipos que al final provocas que toda la gente esa que dices tú se tenga que refinanciar, y cuando se tienen que refinanciar, se refinancia a tipos más altos, y todo el mundo empieza a fijar sus expectativas que te inducen a una recesión. Sí, ¿no? Literalmente lo que están hablando en Estados Unidos es que van a provocar una recesión que pare un poco. Bueno, es un país que está en pleno empleo, que les cuesta encontrar trabajadores. Bueno, hemos visto ejemplos, la verdad que bestiales. Provocan una recesión, paran el chiringuito y vuelven a empezar.
cosa que nosotros tardaremos mucho más en hacer porque somos mucho menos flexibles que ellos. Porque tenemos un problema más gordo. Y mucho más gordo, claro. O sea, yo Estados creo que pueden ser incapaces de pagar su deuda. Para el Banco Central Europeo el escenario es el peor posible, porque su mandato es manejar la inflación. Entonces tienes estados hiperendeudados, una inflación disparada y encima ya has agotado todas las balas. O sea, o sea, los estados están hiperendeudados y encima ya les has dado toda la gasolina que necesitaban. Ahora tienes que retirársela. Pues, amigo. Le has dado a un yonquito lo que quería. Exacto, ese es el problema. Esa es Y ahora se lo tienes que quitar. El problema gordo es que si en 2008 nos decían que habíamos tenido una burbuja inmobiliaria y que habíamos tenido una burbuja en general en todo el mundo, eso era una burbuja porque los tipos estaban muy bajos, estaban a cero, ¿vale? Eso es entonces, digamos que a todos nos estaban suministrando cocaína. Y entonces llegó 2008 y tuvimos un paro cardíaco. Y entonces cogieron y dijeron, bueno, no pasa nada, vamos a meter a un montón de alquimistas a controlar la cantidad que le vamos dando. Pero le vamos a seguir suministrando cocaína. Si tú a alguien que ya ha tenido un paro cardíaco le sigues suministrando cocaína, yo no soy un experto en medicina, pero en general habrá muchos que se mueran por el camino. Habrá otros que se recuperen, que digan, no, mira, yo con esta metadona que me das, no sé qué, lo voy a ir dejando poco a poco. Curo. Vale, Irlanda, Portugal. Pero hay gente que dice, bueno, y si encima me tienen aquí y me la está midiendo el médico y me está dando la dosis justa para que yo no me muera, pues yo me quedo así. Hasta que llegue un día en el que a lo mejor se te acaba la cocaína. Y cuando se te acaba la cocaína tienes a un montón de gente con un mono increíble que están dispuestos a chutarse lo que sea con tal de seguir sobreviviendo. Sí. Pues... Buen final de podcast, ¿eh? Interesante. Decid no a las drogas. Por favor. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Sí. Espero que os haya resultado interesante. Hemos intentado, bueno, hacer un repaso de cómo funciona todo esto a nivel financiero. Sí. Todo lo que hemos venido hablando durante mucho tiempo creo que era interesante repasar un poco, ¿no? Sí. Así que nada, la próxima vez no sé si será con una entrevista, si será de nuevo otro pienso luego invierto al uso. Ya veremos. Sí, ya veremos. Puede haber sorpresitas. Sí. Que paséis un buen mes o una buena semana. Ya está pronto. Hasta pronto. Chao.